Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a esperar unos minutitos más para ver si se integran las personas. Les doy la más cordial bienvenida. Les voy a pedir si pueden desactivar su micrófono para que no se vicie el ruido y podamos iniciar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Herrera, soy diseñadora instruccional por Cycle Learning. Este webinar se trata del aprendizaje adaptativo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme en el chat. Al finalizar o en el intercambio de algunos temas, vamos a estar resolviendo algunas. Bien, comencemos. Bien, quien organiza este webinar, Armando Yuri Rangel, director general de Cypher, de ventas de Cypher Learning, y su servidora Patricia, de Cypher Learning también, diseñadora instruccional. Bien, los temas que vamos a abordar a continuación es qué es el aprendizaje adaptativo, por qué personalizar el aprendizaje, elementos de un sistema en el aprendizaje adaptativo, qué necesitan las escuelas para implementar el aprendizaje adaptativo, ejemplos de una clase incluyendo el aprendizaje adaptativo. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema. En este caso vamos a definir qué es el aprendizaje adaptativo. Pues en base a la ciencia y a la tecnología, pues necesitamos cambiar nuestra manera de enseñar. Los profesores necesitan nuevas metodologías, nuevos sistemas que les ayuden a abordar el aprendizaje, que deje de ser un aprendizaje meramente tradicionalista. Los estudiantes pues aprenden, como sabemos, pues aprenden de diferente manera por las habilidades que han ido acumulando a lo largo de estos años. Ya no son las mismas generaciones de hace 10 años, de hace 15 años, las generaciones son diferentes, necesitan nuevas y métodos diferentes para poder llegar al aprendizaje. Los docentes en este caso pues necesitamos innovar y necesitamos implementar nuevas estrategias y métodos para poder acercar a los estudiantes al nuevo conocimiento. En este sentido, pues podemos recordar cómo aprendíamos, por ejemplo, hace 10 años o hace 15 años. El aprendizaje pues era muy tradicionalista, era solamente ofrecer información y de esta manera pues muchos de los estudiantes, pues incluyéndome, teníamos pues problemáticas, ¿no? En este caso pues algunas asignaturas donde necesitábamos pues mucho más tiempo, necesitábamos otro elemento, necesitábamos otra metodología para poder llegar a este conocimiento. ¿Alguno de ustedes tuvo dificultad en alguna asignatura o en el proceso de aprendizaje? Supongo que sí, ¿verdad? Nos hubiera gustado tener este cúmulo de tecnologías para poder investigar o poder buscar otro método, o un recurso que nos ayudara, por ejemplo, a poder tratar contenidos de diferente manera. Y sobre todo, pues los docentes, pues muchos de ellos pues tienen habilidades o no contaban con estas habilidades que hoy en día un docente del siglo XXI pues debe de tener, que es la investigación, el uso de las tecnologías, habilidades para poder guiar, ser coach, en este caso de los estudiantes, ser guía. Y esto porque el docente ha dejado de ser fuente de información. La información está hoy en día en este cúmulo de la red, de las redes, del internet, que nos proveen pues todo el conocimiento necesario. Sin embargo, pues tenemos que adaptarlo a las necesidades de los estudiantes. Tenemos que generar nuevas habilidades como el tratamiento de la misma información, la investigación para poder crear en los estudiantes habilidades y hábitos sobre todo de estudio.
Sin embargo, en muchas ocasiones todo esto puede ser pues maravilloso, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo le tenemos que dedicar para poder llegar al conocimiento? Bueno, en base a lo que se ha tratado, vamos a ver la estrategia del aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo, pues es una estrategia, valga la redundancia, en donde utiliza la tecnología, que puede adaptarse para posicionar al estudiante en un camino según sus necesidades. En este caso, por ejemplo, podemos ofrecer diferentes caminos o crear diferentes estrategias que le ayuden al estudiante a cerrar esa brecha en donde existe un espacio del conocimiento y la información. Podemos utilizar diferentes recursos para lograr cambios también en la trayectoria según la comprensión y respuesta del estudiante. Ofrecer una retroalimentación automática de la respuesta. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, además de que debe de adaptarse a los caminos que nosotros creamos según el conocimiento, la respuesta del estudiante, también debe de ofrecer una retroalimentación automática que no genere al profesor, en este caso, más trabajo. Posicionar al estudiante en un camino para cubrir sus necesidades. Muchas de las ocasiones, y sobre todo en la educación presencial, en la educación en línea, pues hacemos en el diseño instruccional creamos un plan de trabajo en donde el estudiante no tiene más que una sola vía. Y de igual manera en la educación presencial, ¿verdad? En este sentido, no creamos diferentes caminos donde el estudiante puede elegir a qué camino elegir según sus necesidades. Aquí, sobre todo, cabe mencionar que tiene mucho que ver con el estilo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje básicamente nos van a proveer información que nos ayude a posicionar en diferentes caminos a nuestros estudiantes. Puede ser muy laborioso, se ve laborioso, puede verse de mucha información, mucha investigación. Sin embargo, cuando se implementa, solamente el trabajo se hace una sola vez y el trabajo que llega a ser el docente en este caso ya no va a ser el de proveedor de información. Se va a convertir en un coach, se va a convertir en una guía, se va a convertir en un acompañante que va a ayudar al estudiante a llegar al objetivo de aprendizaje. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver cuáles son o por qué es necesario personalizar al estudiante. Como bien lo mencioné, no todos aprendemos de la misma manera. Y aquí vienen muchos de los errores de la educación. Tenemos una sola planeación educativa, tenemos un solo recurso, tenemos una sola clase, que se supone esto tendría que cubrir las necesidades del estudiante. Sin embargo, no todos los estudiantes pues aprenden de igual manera. Los estudiantes aprenden de diferente manera y sobre todo tenemos que tomar en cuenta esos estilos de aprendizaje para diseñar ambientes de aprendizaje que les ayuden a posicionar al estudiante y cubrir esas necesidades para llegar al objetivo. En algunas de las ventajas, en este caso, porque es necesario que nosotros personalicemos la educación, sería que el docente ha dejado de ser fuente de información. Como bien lo comenté, es necesario que cambiemos los métodos, las estrategias, para poder guiar a los estudiantes de mejor manera. Los estudiantes aprenden diferente, como bien lo he referido, todos tienen diferentes estilos de aprendizaje, pero no es que cuenten con un solo estilo de aprendizaje. En este caso es que solamente han desarrollado 1, 2 o 3 estilos de aprendizaje a lo largo de su vida académica y es necesario también que el estudiante pues desarrolle los demás estilos de aprendizaje, ¿no? Con ambientes que nos ayuden a proveer el contenido, pero que sea un contenido innovador, agradable, que el estudiante pues disfrute este proceso. La tecnología debe ser utilizada como herramienta para ayudar al profesor. Muchos, por ejemplo, aún no les gusta la tecnología, en muchas ocasiones hay sistemas o sobre todo plataformas
educativas que son muy difíciles de usar, se piensa que se necesita de un programador, de un diseñador gráfico, de un pedagogo, de un diseñador instruccional, etcétera, etcétera, para proveer o tener una plataforma que nos ayude, por ejemplo, a tenerla agradable, bonita, que sea capaz de crear un aprendizaje innovador. En este caso contamos con diferentes herramientas. Más adelante voy a hablar de NIO, que es una plataforma que estamos promocionando para la utilización de la innovación. Esta plataforma pues, nos ayuda a que el aprendizaje y sobre todo su implementación pues, sea fácil, innovador y sobre todo bonita y de bajo costo, que es una de las cosas que también por ahí pues, los profesores todavía no utilizan las herramientas o las plataformas o en este caso recursos digitales, porque en muchas ocasiones son muy fáciles muy bonitos pero muy caros, o fáciles de usar pero también cuestan caros, o muy bonitos pero muy difíciles de usar. Entonces vamos a hablar un poco más adelante de ello. También otra de las cuestiones para personalizar el aprendizaje, en este caso es la motivación y el compromiso por el estudiante. Como docentes y durante mi experiencia en educación, pues yo he visto la desmotivación de ciertos estudiantes al no entender o no cerrar esa brecha del conocimiento y el aprendizaje. Aquí necesitamos motivar al estudiante constantemente, crear en el estudiante ese compromiso y esa predisposición para poder estudiar. ¿Qué pasa si, y no sé, muchos de ustedes estarán de acuerdo que cuando preguntamos sobre todo a los estudiantes si les gusta, pues en muchas ocasiones pues les dicen que no les gusta estudiar. Pero ¿por qué no les gusta estudiar? En este caso, porque no cuentan con ambientes de aprendizaje pues adaptados a su estilo de aprendizaje, a sus propias necesidades. Ponemos una sola clase o diseñamos una clase para todos los estudiantes pensando que ellos aprenden de la misma manera. En este caso, como lo he reiterado, los estudiantes aprenden de diferente manera, por tanto, debemos de proveer ambientes personalizados para cada uno de ellos. ¿Es difícil, complicado, costoso? No. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo mediante el aprendizaje adaptativo. Fomentar aprendizaje escalable. ¿Qué pasa cuando hay una brecha de aprendizaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ofrecerle a los estudiantes una ruta alternativa, que no se sienta limitado porque los estudiantes o sus compañeros van avanzando, sino de esta manera crear un ambiente específico para él, para cerrar esta brecha y él puede escalar al aprendizaje. Y sobre todo que en este proceso no solamente sea al inicio, o sea, que sea en cualquier momento de la etapa del aprendizaje. Puede ser cualquier área, en cualquier momento donde un sistema, en este caso, como lo he reiterado, que el aprendizaje adaptativo utiliza los recursos y la tecnología para abordar estas brechas, estas situaciones, estas elecciones de los estudiantes y ofrecer caminos alternativos para poder cerrar estas brechas de conocimiento. ¿Okay? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente tema. ¿Y qué necesita un sistema? Hablando ya, por ejemplo, de una plataforma educativa, si queremos elegir el aprendizaje que sea llevado a cabo en una LMS, en una plataforma educativa, cualquier sistema que nos pueda ofrecer aprendizaje adaptativo, estos son los elementos que debemos de tomar en cuenta. Esto fue tomado por Olivia, es bloguera de Cypher Learning, y ella nos habla, por ejemplo, de estos elementos que son indispensables o que tendrían que estar en una plataforma para poder llevar a cabo el aprendizaje adaptativo sin ningún problema. Número 1, el Big Data. Este es el punto de partida y son los datos. Sin datos no tenemos punto de partida. ¿Por qué? Porque el sistema debe de estudiar, debe de analizar todas las decisiones que tomen los estudiantes. Contar con un sistema de información que nos ofrezca una estadística de
ya sea del aprendizaje, del estilo de aprendizaje del estudiante, de aquellos conocimientos necesarios para continuar con el siguiente tema o con el siguiente semestre, con la siguiente materia, qué tanto saben de eso, si necesitan cubrir esa habilidad, si no la necesitan cubrir, si están bien, cómo van en el transcurso del aprendizaje, qué caminos están tomando, qué elecciones están tomando, qué material me está ayudando, qué material no me está ayudando. Y toda esta información va a ser nuestro punto de partida. En un momento vamos a revisar cómo hacer una planeación para un aprendizaje adaptativo. Entonces, en un primer momento, el Big Data. Los datos son el punto de partida para empezar a crear y tomar decisiones respecto a la información que tengamos. Segundo punto, el diseño detallado. Debe contar con las suficientes herramientas necesarias para dotar a los estudiantes de diferentes opciones y caminos en cada lección. ¿Cuáles serían esas herramientas? Mensajes, premios, puntos, lecciones, que esté enlazado a otros cursos, a microcursos, que esté, no sé, correos electrónicos automatizados, que tenga la posibilidad de que si el estudiante tome una decisión y no es correcta, lo envíe a un ambiente en donde pueda cubrir esa brecha de aprendizaje. Lo mismo pasa con la adaptación rápida. En el momento que el estudiante toma una decisión, el sistema debe de adaptarlo según a las necesidades del estudiante. Detrás de todo esto va a estar exactamente el profesor, quien va a hacer este diseño para cubrir esa adaptación, pero el sistema debe de responder de manera rápida según las decisiones o los elementos que nosotros hemos creado, los ambientes que hemos creado, para que los estudiantes puedan cubrir esa necesidad de aprendizaje. ¿Sí? Mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación, imagínense que tuviéramos 100 estudiantes y que a cada uno de ellos tendríamos que mandarles un correo electrónico, un mensaje, una notificación, tendríamos que escribirlos a otro curso, a otro microcurso, una ruta de aprendizaje, pues sería fatal. En este caso necesitamos un mecanismo de retroalimentación, que el sistema esté generando retroalimentación de manera automática. Claro, toda esta información nosotros la vamos a estar generando respecto a la partida de los datos que nosotros tenemos. Otro punto primordial es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ver con estas decisiones que nosotros vamos a implementar en un primer momento, pero dependiendo de la decisión, de la pregunta, de la respuesta que nosotros hayamos puesto y la respuesta que haya dado el estudiante, es como el sistema va a actuar. Es inteligencia artificial. Aquí puede ser que el estudiante tenga una respuesta errónea y le vamos a decir al sistema que lo meta a un microcurso o que lo regrese a una lección más adecuada a su perfil o a su estilo de aprendizaje, o que incluso aquellos estudiantes, por ejemplo, que son dotados, bueno, les ayude a cerrar o a terminar ese curso de manera inmediata, o crear premios, puntos, etcétera. Esto se llama inteligencia artificial. Todo esto lo tiene que hacer el sistema de manera automática y rápida, sin necesidad que nosotros estemos haciéndolo de manera manual. Tiene que ser personalizable. Cada uno de los estudiantes, como bien lo comentamos, tiene una inteligencia individual o diferentes tipos de inteligencia. Nosotros tenemos que utilizar este sistema personalizándolo según las necesidades de nuestros estudiantes. Actividades personalizadas. A ver, se bajó un poco el volumen. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me dicen si me escuchan bien? ¿Así me escuchan? ¿Así me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Ok, perfecto. Voy a continuar. Actividades personalizadas. Las actividades personalizadas, al igual que el sistema donde personalizamos las lecciones, tenemos que personalizar ciertas actividades. En este caso, ¿qué tareas vamos a implementar para cubrir esa necesidad
del estudiante. Tal vez son estudiantes que por su estilo de aprendizaje aprenden más conversando. Bueno, se me ocurre crear una actividad para estos estudiantes que tenga que ver con el foro, porque tal vez a ellos les gusta más la discusión, la conversación, etcétera. Cuando son estudiantes que tienen una inteligencia intrapersonal, bueno, a mí se me ocurre tal vez que hagan un ensayo y de esta manera podemos cubrir diferentes estilos de aprendizaje personalizando las actividades, personalizando en base al estilo de cada uno de nuestros estudiantes. Las rutas de aprendizaje es otro punto muy importante en donde contamos con un conjunto ya que puede ser cursos, que pueden ser módulos, que pueden ser semestres, por ejemplo, en donde el sistema los va a posicionar para que ellos recorran durante toda esta ruta de aprendizaje y desarrollen pues, todas las habilidades completas, posiblemente que pida un diplomado, que pida un curso, que pida una licenciatura, un posgrado, etcétera. Son rutas de aprendizaje. En IO llamamos rutas de aprendizaje el conjunto de cursos que nos va a ayudar a cubrir diferentes habilidades o habilidades mucho más completas. De la misma manera, el sistema tiene que tener la posibilidad de crear rutas de aprendizaje en base a las necesidades de cada estudiante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, voy a continuar. Y bueno, en este caso yo tengo o creé, por ejemplo, se le podría decir organización, no fue su nombre, sí, como una organización de pasos en donde yo voy a crear una planificación de mi aprendizaje adaptativo. Esto es en base a lo que supuestamente yo quiero. Puede ser mucho más grande, mucho más laborioso, dependiendo aquí de las necesidades de los estudiantes. Y voy a explicarle un poco cómo es que tendría que funcionar para posteriormente cargarlo o implementarlo en una plataforma, pero tenemos que planificar. Cuando planificamos los recursos, los cursos y todo el contenido, es mucho más fácil que el sistema nos pueda entender y que no cometamos errores en este sentido. Bien, yo voy a empezar con mi curso y en este caso yo voy a crear un diagnóstico. Supongamos que la asignatura es sobre las ecuaciones lineales y el curso es de tercer semestre de matemáticas del bachillerato general y en este caso yo voy a crear este curso, va a ser el semestre de matemáticas 3 y va a ser ecuaciones lineales. Aquí, por ejemplo, pues voy a empezar con un diagnóstico. ¿Por qué? Al ser matemáticas un poco más avanzada, yo necesito conocer si los estudiantes cuentan con estas habilidades necesarias. ¿Cuáles son estas habilidades necesarias? Bueno, que sepan el lenguaje algebraico, que sepan sumas, restas, multiplicaciones algebraicas. Supongo, no soy experta en matemáticas, pero son habilidades que los estudiantes deben de tener para poder continuar con las ecuaciones de primer grado, ecuaciones lineales, perdón. Y este diagnóstico, pues básicamente me va a ayudar a descubrir qué tanto sabe el estudiante de la asignatura o de las habilidades que yo requiero para poder continuar. Y se supone que al crear el diagnóstico, pues el sistema voy a crear también algunas preguntas, algunos elementos donde yo puedo identificar el estilo de aprendizaje. Hay muchos recursos en la web donde podemos utilizarlos para poder saber de qué estilo de aprendizaje es el que yo tengo en clase y en base a eso yo voy a crear mis diferentes recursos. No se espanten, muchas veces dicen, ay, es que voy a crear 2, 3, 4 cursos. Bueno, podemos crear el mismo objetivo de aprendizaje, pero, ojo, aquí, los contenidos deben de ser en base a lo que me está proporcionando mi diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que aprende por visión, tiene un estilo de aprendizaje visual, bueno, entonces voy a tratar de que el aprendizaje pues sea más en base a videos. Hay muchos recursos en la web donde ustedes pueden utilizar
Por ejemplo, si es un estudiante y que le gusta los juegos, los retos, bueno, yo puedo implementar aquí muchos juegos o un curso que sea diseñado en base a retos para que el estudiante pues lo vea agradable, que sea ad hoc a su estilo de aprendizaje y difícilmente se aburra, ¿sí? Y sobre todo saber qué tanto sabe de la asignatura que yo voy a implementar. Esto en base al diagnóstico que voy a hacer. En este diagnóstico voy a implementar el estilo de aprendizaje y voy a implementar algunos temas que deben de saber ellos para poder iniciar con el segundo tema. Si el estudiante no sabe o no tiene estos elementos, lo que le voy a decir al sistema es que lo envíe a un microtaller, ¿sí? Entonces, voy a crear un microtaller con pequeños temas o repasos de los temas que debe de saber para cubrir esta necesidad. Contamos o tenemos hoy en día muchos estudiantes, sobre todo en estas asignaturas, en donde no cubren estas necesidades o traen estos lastres de educación en las siguientes asignaturas y se les hace mucho más complejo. Necesitamos tener estudiantes con las habilidades adecuadas para poder continuar con cualquier tema en específico, o por lo menos algunas nociones que ellos tengan de estas habilidades para poder lograr un aprendizaje adecuado. Si el estudiante logra cubrir o tiene estas habilidades necesarias, bueno, le voy a decir al sistema que lo envíe a una ruta de aprendizaje. En esta ruta de aprendizaje, el estudiante, en base al estilo de aprendizaje, va a ir o va a ser inscrito a 3 diferentes prototipos de aprendizaje. Prototipo 1, prototipo 2 y prototipo 3. Ejemplo, yo puedo hacer 3 diferentes cursos para 3 estilos de aprendizaje. Puede ser que un estudiante incluso hasta tenga 2 diferentes estilos de aprendizaje o 3 estilos de aprendizaje que puedo incluso hasta combinar. ¿Cómo? Recuerden que debemos de buscar recursos que nos ayuden a cubrir estos estilos de aprendizaje, ¿sí? Y lo podemos encontrar en la web. Bueno, posteriormente a esto, ya que el estudiante está inscrito, entonces comenzamos, ya que tiene estas habilidades que se necesitan, ya sabemos su estilo de aprendizaje, entonces ya creamos nuestra primera lección con estos recursos necesarios ad hoc a su estilo de aprendizaje, pero aquí, por ejemplo, yo le voy a decir al sistema diferentes cosas en mi primera lección. En la primera lección voy a poner un atajo. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante quiere tomar un atajo y quiere, no sé, yo me sé estos temas de esta primera lección y soy muy hábil para esto, no hay necesidad de tenerlo aquí. Podemos enviarlo a la segunda lección. Y también podemos decir, por ejemplo, que sea coach de sus estudiantes, crear, por ejemplo, un ambiente colaborativo en donde él también participa en este proceso de aprendizaje. Si eres hábil en esto, bueno, recuerden que a veces entre ellos se ayudan y el aprendizaje pues es mucho mejor porque lo explican con sus propias palabras y lo explican como ellos lo entendieron y posiblemente aquel estudiante que no sea muy hábil pues puede entenderle mejor al estudiante, ¿no? O simplemente ir a la segunda lección y no esperar a que repase todo esto, algo que ya está visto y puede ocupar su tiempo, no sé, en otro curso, en algo mucho más avanzado. Otra de las segundas acciones que yo le puedo decir al sistema es que si después de cubrir esta lección, el estudiante, por ejemplo, hace la actividad, el trabajo, el quiz, el examen, y poner diferentes alternativas. Una de ellas es que si el estudiante saca 50, por ejemplo, yo voy a evaluar de 10 a 100. Si el estudiante saca 50%, entonces quiere decir que no está apto para continuar en esta asignación o seguir con la segunda lección. Entonces lo voy a enviar nuevamente a la lección 1. Le voy a decir al sistema, bueno, si el estudiante saca 50, le envías a la lección 1. Pero ¿qué pasa si el estudiante saca 70? Para que pase esta asignación o esta lección, yo voy a pedir un 80%. Si saca el 80%, bueno, va a ser escrito en la segunda lección. Pero si saca 70, entonces quiere decir
que su error, en este caso, la dificultad no es tanta, pero que sí requiere un apoyo, en este caso, tal vez en algún tema en específico se atoró, que no tiene que ver con toda la lección, pero tal vez en una o dos, tres lecciones. Entonces yo le voy a decir al sistema que lo envíe o lo inscriba a un microtaller, que tiene que ver con algunos temas en específico y que él puede elegir para después nuevamente hacer la asignación. Esta asignación, si la pasa, entonces quiere decir que lo va a escribir en la lección número 2. ¿Y qué pasa con el repaso? Si el estudiante saca 80, pero dice, no me siento capaz, quiero hacer un repaso, bueno, lo mandamos a que él haga un repaso de la lección número 1, si es que él decide hacerlo. Y si no, bueno, continuamos con la lección número 2. Otra de las cuestiones o otras de los elementos que podemos hacer en esta parte del aprendizaje o del aprendizaje adaptativo es gamificarlo. Crear, por ejemplo, una gamificación, una ludificación a los estudiantes para incentivar a la motivación. Aquí, por ejemplo, creamos el sentido de competencia y sobre todo creamos, por ejemplo, un elemento que les ayude a competir y que el estudio en este caso pues no solamente sea para pasar la materia, ¿no? Este sentido de competencia los va a ayudar a crear cierta motivación, pero también, por ejemplo, hacer que el aprendizaje pues sea mucho más dinámico. En este caso, por ejemplo, yo puedo decirle al sistema que si el estudiante saca de 95 a 100 puntos, se va a ganar una insignia. ¿Y qué pasa con estas insignias? Todas estas insignias, si se dan cuenta en todo este recorrido que va haciendo, al finalizar, yo le digo al sistema que si se ha ganado o ha cubierto las 3 insignias, entonces no va a presentar el examen final. Esto para los estudiantes es mucho mejor que presentar un examen final, ya que aquí en cada lección podemos utilizar una evaluación sumativa, que cada uno de los trabajos, que cada uno de los exámenes de cada lección, pues nos vaya ayudando a que el estudiante vaya vaya cubriendo sus objetivos de aprendizaje. Al decirle al estudiante, si ganas esto y no presentas el examen, pues mucho mejor, se van a sentir con esa motivación de estar compitiendo, ¿no? Bueno, entonces, en mi ruta de aprendizaje, cuando el estudiante cae en la lección 2, pasa lo mismo. Puede crear se puede hacer un atajo, se puede ganar una insignia, puede ser inscrito en un microtaller cuando la lección no esté cubierta completamente, cuando saquen una calificación a 70 o que lo regrese a la lección, etc. Y lo mismo pasa en la lección número 3. En la lección número 3, por ejemplo, trae el mismo procedimiento, sin embargo, aquí, en la lección 3, si el estudiante llega y hace un atajo, del atajo 2 al atajo 3, entonces ya no va a presentar el examen, porque se supone que el estudiante pues está o tiene cubiertas todas estas habilidades. Y aquellos estudiantes que hayan obtenido 3 insignias, entonces pues no presentan el examen. ¿Quiénes presentan el examen final? Pues aquellos estudiantes en los que sacan un porcentaje de 80%. Bueno, pero esta es como un plan en este sentido en donde podemos posicionar o podemos planificar el aprendizaje adaptativo. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los pasos, cada una de las decisiones que va tomando el estudiante, cada una de sus respuestas me va a ayudar a que el sistema le provee cierta información o lo envíe, en alguno de los casos, a un microtaller o lo envíe a una lección, ¿sí? ¿Hay alguien administrando, supervisando al alumno que decide ser coach? Podrías implementarlo. Esto es como un ejemplo, pero tú puedes poner, por ejemplo, tú, por ejemplo, en este caso, porque podríamos decir, bueno, ¿y dónde queda el docente? ¿Cuál va a ser el trabajo? Si ya implementé todo esto, ya abordé todos estos pasos, ahora, ¿cuál es mi labor? Bueno, aquí lo que necesitamos es que el docente sea coach precisamente. ¿De quién va a ser coach o de quién va a ser supervisor o de quién va a ser guía? De aquellos estudiantes que tengan esta brecha, que se vayan quedando en el camino, donde el docente puede ayudarlos a pasar sobre esta brecha, sobre esta limitante y sobre todo también, por ejemplo,
ser coach de los coaches. En este sentido, que sea coach de los estudiantes, ¿no? Podemos crear grupos en donde se supervise qué es lo que se está haciendo, crear, por ejemplo, seminarios o crear reuniones virtuales de manera que puedan ellos interactuar con ese conocimiento y poder crear, por ejemplo, pues todas estas ventajas que nos ofrece la tecnología. Para la planificación de cada curso, ¿cuál es la ruta para encontrar todas estas opciones? Y la creación de atajos en líneas y crear todo el atajo de las lecciones. Carol, no entiendo muy bien tu respuesta. Bueno, aquí es una ruta que yo escribí como tal. O sea, yo puse esto, no sé, puedo mover esto otro, puedo implementarle varias cosas. Incluso aquí, cada vez que pase una asignación, puedo poner que el sistema le mande una felicitación, que el sistema le mande un trofeo, puntos, que lo inscriba a X o a Y, etcétera. Es algo que yo hice, ¿verdad? Para poder crear esta planificación adaptativa. Pero tú como docente, ¿qué te gustaría, por ejemplo, planificar? Si eres docente o si eres, no sé, diseñadora instruccional o capacitadora, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, ¿qué harías tú para poder ayudar a un estudiante? Sin que esto te costara trabajo, claro. En este sentido, hablamos de la tecnología. ¿Cómo pudiéramos utilizar la tecnología o qué te gustaría que la tecnología hiciera para ti para poder cubrir estas brechas de aprendizaje? Sí, aquí cuando ofreces este esquema se debe cotizar como 3 desarrollos, estilos de aprendizaje. Por ejemplo, los prototipos en este caso de aprendizaje yo puse 3, que puede ser combinación de 2 estilos o de 3 estilos de aprendizaje o de 4 estilos. Aquí es dependiendo de la información que tú tengas en base al diagnóstico que tú hagas. Y en alguna ocasión di un webinar sobre recursos digitales. Ahí, por ejemplo, podemos buscar en diferentes webs, después si gustan les comparto el video, en donde explico más o menos cómo buscar estos diferentes recursos digitales que nos pueden ayudar incluso a cubrir estos estilos de aprendizaje. Son diferentes desde presentaciones interactivas, simuladores, videos, muchos estilos, muchos recursos digitales que pueden ayudarte a cubrir estos diferentes estilos. Entonces, aquí puedes tú cubrir, puedes hacer pequeños cursos en donde estén cubriendo 2 estilos de aprendizaje o incluso un estilo de aprendizaje, pero es dependiendo de las necesidades, de lo que marque tu diagnóstico, de lo que del estilo de aprendizaje que tú tengas con tus estudiantes, ¿no? Es como una secuencia de pasos que tú le vas diciendo qué hacer, a dónde ir, en base a lo que elijan tus estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bien, entonces, en este sentido, con esta planeación, como les comento, es una planeación propia. Pueden ustedes hacer su propia planeación en base a lo que a ustedes les gustaría que el sistema hiciera. Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de estudiantes, ¿qué harías tú como docente para cubrir estas brechas? Para ayudar a los estudiantes, ¿qué te gustaría que le enviaras? En muchas ocasiones, sobre todo cuando iniciamos en la educación, queremos hacer mucho por los estudiantes, felicitarlos, mandarles esto, crear ambientes, muchos recursos. Sin embargo, a veces por el tiempo y por la cantidad de estudiantes que tenemos es muy difícil crearlo de manera manual. Un adecuado sistema nos puede ofrecer un aprendizaje adaptativo o herramientas para el aprendizaje adaptativo en donde podemos crear espacios para que el sistema responda en base a la pregunta o a la respuesta, perdón, que hace el estudiante. En base a lo que responde el estudiante es cómo le vamos a decir al sistema cómo responda. Y esto va a ser de manera automática. La magia de esto es que el docente va a tener mucho más tiempo, ¿para qué? Para hacer un verdadero coach. Recuerden que el docente ha dejado de ser fuente de información, ya no es fuente de información, la enseñanza es parte mínima, en este caso, del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no es un elemento ya como tal. Y no debería de ser así. La educación debe de partir como centro primordial al estudiante. El estudiante debe ser un estudiante activo, un estudiante que trabaje, que dé respuestas, pero también ayudarlo en este tipo con este tipo de herramientas
para poder cerrar estas brechas de aprendizaje, no sobre todo en la educación nada más, en los salones de clases, incluso hasta en educación presencial. ¿Qué pasa con las clases de matemáticas? Cuando el profesor tiene 20, 40, 30 minutos para explicar un tema, sin embargo, no todos capten a la primera porque están cansados, porque hay calor, porque simplemente es la última materia, etcétera. Entonces debemos de crear ambientes de aprendizaje donde los estudiantes puedan repetir, puedan colaborar, puedan trabajar nuevamente esta información para poder lograr llegar al objetivo de aprendizaje. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el aula invertida, en donde este tipo de sistema nos puede ayudar cuando el estudiante, o para que el estudiante aprenda por primera vez el conocimiento, lo trabaje, lo desarrolle, y en clase entonces sí trabajamos únicamente las actividades. De esa manera los roles invierten y el estudiante se hace un estudiante activo. Ahora sí, como su nombre lo dice, deja de ser alumno para convertirse en estudiante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, voy a continuar ahora con la plataforma. Bien, la plataforma que nosotros promocionamos en este sentido, o que estamos dando a conocer, es una plataforma NIO. Es una plataforma que cuenta con una interfaz de fácil uso, con herramientas que hace posible cualquier experiencia de aprendizaje, ya sea desde el aula invertida hasta aprendizaje adaptativo, la automatización. Cuenta con diferentes herramientas que cualquier persona lo puede usar. Claro, ¿verdad? Personas que nos dedicamos a la educación y queremos innovar. ¿Y por qué? Porque esta plataforma, pues, de entrada es bonita, incluso hasta si ustedes quieren probar algunas herramientas, lo pueden hacer, y de entrada va a ser bonita, va a ser con una interfaz agradable, de fácil uso. No necesitan programadores analistas, no necesitan de diseñadores gráficos, porque es una plataforma que está hecha para usarse y para que las experiencias de aprendizaje pues sean agradables tanto para los administradores como para los maestros, y sobre todo para los estudiantes, porque es muy fácil de usar. Voy a darles una página. Esta página ustedes pueden obtener, si entran a esta página www.neomlms.com. En esta página ustedes pueden obtener una licencia free que dura 14 días, donde pueden probar todas las herramientas. Tenemos herramientas desde aprendizaje adaptativo, comercio electrónico, donde pueden vender cursos, todas las herramientas para crear contenido para sus clases, muchas herramientas que les pueden ayudar a que el aprendizaje pues sea una nueva experiencia y no sea tan tediosa. Hoy, con el avance de la ciencia y la tecnología, ya contamos con diferentes plataformas. Y lo digo por experiencia propia. A mí me ha tocado ser docente de educación en línea, y la verdad, muchos de los estudiantes les dicen educación en línea y es un martirio. ¿Pero por qué? Porque no han servido para poder crear ambientes de aprendizaje adecuados. Entonces, esta plataforma es lo que ofrece. Nuestros principales usuarios, que son los estudiantes, les gusta la plataforma porque es fácil de usar, dinámica, y si nosotros ponemos toda nuestra energía, ponemos nuestro interés, en este caso, para crear, por ejemplo, adecuadas clases que sean padres, bonitas, fáciles de usar, divertidas, entonces podemos ofrecer una plataforma, un ambiente de aprendizaje padrísimo a los estudiantes. Aquí pueden obtener una licencia free, que es una licencia que dura 14 días, pero si ustedes quieren seguir usando la plataforma, lo pueden hacer. Claro, habrá algunas herramientas que ya no van a estar activadas, pero lo pueden seguir usando. Otra de las herramientas que tiene esta plataforma es que se puede usar con las competencias educativas. Les comento, muy pocos sistemas, lo comento también por experiencia propia, muy pocos sistemas tienen este módulo, que son registro de competencias. Hace un análisis de las competencias que ustedes quieren que el sistema desarrolle, o quiere que el estudiante desarrolle, y hace un análisis de qué tanto van avanzando en estas competencias. Entonces, es algo padrísimo esta plataforma. Voy a continuar. Y bueno, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este módulo que es el aprendizaje adaptativo. Voy a ir a la plataforma NIO para que ustedes vean de qué manera se puede crear un aprendizaje adaptativo. Únicamente voy a instalar 3 herramientas por la cuestión del tiempo.
Y voy a ver si mi sistema me deja avanzar. He tenido algunos problemas de internet. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y bueno, me dicen si ven mi pantalla. Si la logran ver, me dicen. Okay, creo que se interrumpió la conexión. Voy a volver a cargar. Tiene algunos problemas, pero voy a ver si me deja hacer algunas pruebas fáciles. Bueno, esta es la interfaz de la plataforma. Aquí no tenemos nada. Absolutamente, si ustedes contratan ven la plataforma con la licencia free, es lo mismo que van a tener. Si se dan cuenta, no se necesita pues de conocimientos de programación. La plataforma pues es fácil de usar. Aquí tenemos los cursos, los usuarios, los grupos, la central de aplicaciones en donde pueden instalar el aprendizaje adaptativo, el módulo de informes, por ejemplo, vender cursos, por ejemplo, el sistema de e-commerce, la parte de las competencias. Aquí pueden instalar muchas de las aplicaciones para poderlas usar con nuestra plataforma. Voy a ir a la parte de los cursos y bueno, ya había puesto un curso que es el aprendizaje adaptativo. Cuando ustedes entren aquí, si quieren crear un curso, me voy a volver a regresar. Y, por ejemplo, en cursos, ustedes pueden añadir un curso. En este caso, únicamente le damos en añadir curso, le ponemos el nombre y automáticamente, voy a abrirlo, aquí nos dice qué queremos hacer, si queremos crear un curso, una plantilla, y nos pide algunos datos que son necesarios de poner, entonces la fecha, etcétera, el estilo de aprendizaje. Entonces es fácil de hacer. Automáticamente cuando crean un curso les va a abordar cuántas lecciones son las que quieren crear. Por ejemplo, yo ya tengo un curso creado, no es un curso con contenido, es únicamente un curso para poder abordar lo que es el aprendizaje adaptativo. Únicamente he creado 3 lecciones. Cada una de las lecciones pues tiene contenido. Supongamos que en este caso ustedes van a crear el contenido para los diferentes estilos de aprendizaje, entonces puede ser, no sé, ecuaciones lineales, aprendizaje visual, ecuaciones lineales, aprendizaje kinestésico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en cada uno de ellos pues es necesario el contenido, que sería esta parte, y la evaluación. Puede ser un quiz, puede ser, por ejemplo, aquí tenemos un módulo en donde podemos incorporar diferentes tipos de tareas, desde un quiz, un examen, un ejercicio online, donde los estudiantes pueden subir desde audio, desde video, pueden subir trabajos escritos, PowerPoint, etcétera. Esto está padrísimo porque si es un trabajo, por ejemplo, de inglés, pues muchas veces sí se requiere que los estudiantes suban audios en inglés, entonces el estudiante se puede grabar o puede grabar lo que él dice y en este caso el sistema pues lo adopta sin ningún problema. Puede hacer una encuesta, esta encuesta es la que podemos crear para saber cuál es el tipo o el estilo de aprendizaje que nuestros estudiantes están teniendo. Puede ser una discusión, esta me encanta, que es el debate, porque además de que nosotros o que pidamos al estudiante que argumente sobre su respuesta, el estudiante puede dar un like o puede dar un dislike, entonces se siente así como que estuviéramos en una red social. Pueden hacer trabajos en equipo, los trabajos en equipo, además de que el sistema ordena cuál es el equipo A, B, C, D, además el sistema les ofrece un espacio para que ellos puedan interactuar con el contenido, desde que se envíen entre ellos documentación, es un espacio únicamente para el equipo A, para el equipo B, para el equipo C. Y el docente puede estar revisando cada uno de los equipos para ver si están trabajando. Si necesitamos, por ejemplo, o tenemos alguna actividad en Score, también podemos subir ese tipo de actividades, podemos subir archivos en la nube, o si queremos crear o ya tenemos una tarea creada y únicamente la queremos incorporar, la podemos incorporar desde nuestra biblioteca.
En este caso, por ejemplo, yo ya tengo una evaluación creada y es aquí en donde yo voy a empezar a crear mi aprendizaje adaptativo. En este caso, la parte de arriba, esto es un quiz, tiene 20 preguntas, tiene en este caso las preguntas, tiene las preguntas, tiene por ejemplo las calificaciones, no se ha hecho nada porque no tengo ningún estudiante. Aquí me ofrece un análisis de cómo los estudiantes van respondiendo las preguntas, en la escala de calificaciones, la finalización. En esta parte yo puedo decir con cuánto es la calificación mínima para que el estudiante pueda acreditar esta, pues esta evaluación. Yo le pongo el 80% y ya tengo, por ejemplo, una finalización que es el 80%. Pero además de eso, yo le puedo decir al sistema que haga una acción. Si el estudiante sacó 80% en su calificación, yo le puedo decir que le conceda, no sé, que lo envíe a un grupo, que le conceda un certificado, que le dé puntos, que le abra una lección, que en este caso puedo decir que le envíe o que lo envíe a la siguiente lección. Aquí me va a decir el sistema a qué lección lo quieres enviar. Si estoy en la lección 1, voy a ver mi internet, permítanme un momentito. Le doy en añadir y que lo escriba a una lección. Y aquí puedo elegir la lección 2 y le doy guardar. Automáticamente el sistema, cuando el estudiante finalice o saque el 80%, lo va a mandar a una lección. Ahora, puedo poner otro rango de puntos, que en este caso me va a servir para decirle al sistema qué hacer en base a lo que yo hice en mi esquema. Por ejemplo, si el estudiante saca menor a 70, no, a 50, entonces le voy a decir al sistema que lo envíe, aquí me da una acción, le voy a decir al sistema que lo envíe a una lección. Por ejemplo, que porque no me abre, pero aquí le voy a decir que lo envíe a la lección 1. ¿Por qué? Porque sacó un 50%. ¿Sí? Por ejemplo, puedo agregar otra regla. ¿Qué pasa si saca un 70%? ¿Sí? Si saca un 70%, yo le voy a decir al sistema, en este caso, que lo envíe a un microtaller. ¿Sí? Para este caso yo tengo que tener creado un microtaller, puedo sacar los mismos contenidos de aquí, crear un microtaller con diferentes puntos en específico. Entonces aquí le puedo decir escribirse un curso y yo elijo a qué curso. Supongamos que el curso es, por ejemplo, bachillerato primer semestre, este es mi microcurso, entonces le digo al sistema que lo inscriba a un microtaller. Puedo hacer una segunda regla y decirle al sistema que si el estudiante saca, me parece que 80, y esa regla pues también ya la puse anteriormente, puedo agregarla aquí en la parte de aprendizaje adaptativo, y puedo decirle que mostrar o desbloquee una lección, en este caso que sea la lección número 2. Y puedo personalizar el mensaje, le puedo decir al sistema también que le envíe un mensaje. ¿Qué pasa con la parte de los juegos? Ya había hecho un webinar sobre gamificación y en la parte de los juegos tenemos que poner niveles. ¿Cuál va a ser el nivel número 1, el nivel número 2? Si el estudiante saca, y aquí también puedo poner una regla, si el estudiante saca igual, en este caso de 90, me parece que era de 95 a 100, entonces le voy a decir al sistema que lo envíe
más bien dicho, que le regale o que le dé una insignia. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, un juego, el sistema ya lo tiene configurado y aquí podemos elegir el juego. ¿Qué juego es el que quiero que, no sé, tenga? Le voy a poner juegos 1 y le voy a poner el tipo de insignia, no sé, por ejemplo, medalla, participación, buen aprendizaje, no sé, incluso hasta que sea el estudiante del mes. Eso del estudiante del mes, créanme que es para ellos una motivación padrísima porque se sienten importantes. Entonces, cuando el estudiante saca eso, les da como que esta parte de la motivación para continuar estudiando, ¿no? Y bueno, puedo crear una última regla para aquellos estudiantes que tengan o que sean de un nivel avanzado, que no pasen la lección, que en esta parte, por ejemplo, ellos hagan tengan la opción, por ejemplo, que se inscriban inmediatamente. Si pasan el examen, ellos pueden decidir hacer la lección o venirse directamente a la actividad o al examen y decirle, ¿sabes qué? Si tú sacas, por ejemplo, 100 puntos, pues automáticamente se va a abrir la lección número 2, ¿sí? Si sacas 100 puntos. Entonces, pero es solamente aquellos estudiantes que quieren tomar no sé, una ruta diferente, ¿no? Y si se dan cuenta aquí el sistema, pues ya le dijimos qué hacer en diferentes opciones, de 70, 80, de 95 a 100, incluso para los que sacan, por ejemplo, 50, ¿qué pasa con los que sacan 50? Pues lo regresamos a la opción. Y aquí el sistema pues los va a ir poniendo en diferentes pasos. Podemos agregar incluso en la parte de finalización, si nosotros o el estudiante, por ejemplo, estamos en la última lección, podemos decirle al sistema que le envíe, no sé, tal vez un correo, que le envíe, no sé, una felicitación, que le envíe tal vez una insignia, etcétera. Aquí lo que hacemos es decirle al sistema qué hacer, cuándo hacerlo y en qué momento es importante que lo haga, dependiendo en este caso de la definición de cada una de las actividades. Les comento que esto se puede hacer tanto para las lecciones, para cada lección, ¿sí? Incluso para cada lección podemos hacerlo. Aquí podemos agregar una finalización, pero en este sentido no tiene que ver con las calificaciones porque no es una actividad, sino es una lección. Entonces, si finaliza la lección, bueno, podemos agregarlo, no sé, a una ruta de aprendizaje, que le mande una notificación, que le conceda puntos, que se inscriba a un curso, que les bloquee una lección, que vea incluso una tarea personalizada, etcétera. Y si queremos personalizar, por ejemplo, esta lección, podemos decir, esta lección va a ser personalizada únicamente para ciertos estudiantes. Yo puedo elegir aquí a qué estudiantes quiero personalizar. O sea, quiénes pueden ver y quiénes no pueden ver esta lección. Aquí le puedo decir al sistema que lo personalice en base a lo que yo estoy agregando. ¿Alguna duda hasta aquí? Si gustan, pueden desconectar sus micrófonos. Ok, sí, de repente se desconecta, pero bueno, sí, yo creo que sí terminamos de ver todo lo que es el aprendizaje adaptativo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, más adelante los vamos a invitar a nuestro siguiente webinar. Nuestro webinar, estamos esperando que es, no sé, se me ocurre un webinar para no sé, la inteligencia artificial, pero veremos a ver qué pasa, ¿les parece? Pues les agradezco mucho su tiempo. Si quieren contratar o si quieren ustedes revisar, por ejemplo, la plataforma o tener una licencia free,
de la plataforma, ustedes pueden tenerlo sin ningún problema. Pueden ustedes mandarme mensaje, ya saben, mi correo electrónico es Patricia, les los voy a apuntar en el chat, Patricia arroba cypherlearning.com. Pueden escribirme ahí si tienen alguna duda, quieren ustedes contratar la licencia o probar la plataforma y quedarse con la licencia free, me pueden escribir. Como les comento, la página para probar estas herramientas pues son www.neonms.com, y si quieren comprarla también lo pueden hacer con nuestro vendedor general, que es Armando Judy Rangel. Pueden contactarme y yo con gusto pues estar informando. Y si quieren probar las herramientas de igual manera, quieren que les demos un tour de todas las herramientas que tiene la plataforma, igual será fantástico poderlos ayudar. Renato, pues muchas gracias. También un saludo a España, desde México. Sí, tengo un webinar, bueno, en donde puedan ustedes poner, ver, por ejemplo, la parte de los recursos digitales, cómo integrarlos a la plataforma, qué páginas buscar, el tipo de recursos para adoptarlos a la plataforma sin ningún problema. Saludos a Daniel desde Argentina también. Desde México te mandamos un abrazo, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Mándenme un correo, por favor, si el que quiera la grabación del webinar de recursos digitales libres de la web, para que yo con gusto se los estaré enviando. No tienen que pagar absolutamente nada, todo lo que nosotros hacemos es totalmente gratuito, es para que conozcan nuestra plataforma y sobre todo para que disfruten. Lo que queremos es que disfruten de ahora en adelante la educación en línea y sobre todo el manejo de las mismas. Pues muchísimas gracias, Daniel, Renato, Carol, a todos aquellos que me acompañaron, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Mi correo es patricia@cypherlearning. Ana, gracias por estar con nosotros. Ella también es diseñadora profesional de Cypherlearning. También ofrece webinars, pero en portugués. Así que si conocen a alguien de portugués, también Ana ofrece webinars sobre lo mismo. Ruth, muchísimas gracias. Les dejo nuevamente mi correo. Pueden escribirme con gusto, yo estaré ayudándoles en cualquier cosa que necesiten. ¿Les parece? Pues que tengan bonita tarde. Los vemos en un segundo webinar. Excelente día. Sí, claro que sí, FM Moy, perdón, pero te comparto, si alguien más quiere ponerme su correo, con gusto la apunto de una vez y les mando la grabación del webinar.